Bienvenidos a un nuevo vídeo donde trataremos la formulación y nomenclatura de los compuestos binarios con oxígeno según las normas de la IUPAC del 2005. En la fórmula de un compuesto binario, los elementos constituyentes se escriben de derecha a izquierda según el orden. Fijaos que no es más que el orden de la tabla periódica, desde el flúor hacia bajando y luego hacia recorriendo todos los grupos. Lo único que hay que tener en cuenta es que el hidrógeno iría justo después del polonio, es decir, antes del nitrógeno, y todos los demás siguiendo el orden de la tabla periódica. A niveles prácticos, si en el compuesto hay un metal, ese siempre irá a la izquierda y el otro elemento, el no metal, a la derecha. También es fundamental recordar que en un compuesto binario siempre uno de los dos elementos tiene número de oxidación negativo. Normalmente es el situado más a la derecha, salvo que haya flúor, que este sería siempre el negativo, o si no hay flúor, que haya oxígeno, que este esté colocado donde esté, siempre es el negativo. Así, en este caso, que no hay oxígeno ni flúor, el elemento con número de oxidación negativo sería el azufre, que es el situado más a la derecha. Como el número de oxidación negativo del azufre es menos 2, pues este sería el que tiene. Sin embargo, en este otro, el número de oxidación negativo está en el oxígeno, aunque no esté a la derecha, porque siempre que haya flúor, ese es el negativo, y si hay oxígeno y no hay flúor, o el oxígeno es el negativo. También es importante decir que para determinar el número de átomos de cada elemento se intercambian los números de oxidación sin signo. Además, si el número de átomos de los dos elementos es divisible entre un mismo número, habrá que hacerlo, habrá que dividir entre ese número, es decir, habrá que simplificarlo. Los óxidos son compuestos binarios formados por un elemento cualquiera, excluyendo los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo, con el oxígeno. ¿Cómo se nombran los óxidos? Se usa una nomenclatura de composición, pero hay tres nomenclaturas de composición que van a usarse. La primera, la nomenclatura sistemática, consiste en escribir un prefijo numeral delante de la palabra óxido, luego la preposición de, y otro prefijo numeral que delante del nombre del elemento que acompaña al oxígeno. Los prefijos numerales, para 1 por ahora no se pone nada, para 2 di, para 3 tri, para 4 tetra, para 5 penta, para 6 hexa, para 7 hepta, para 8 octa, para 9 nona y para 10 deca. Por ejemplo, ¿cómo se llamaría este óxido? Pues empiezo siempre por el oxígeno. Hay un 3, luego sería trióxido por este 3, de di hierro por ese 2. Este sería dióxido de manganeso. Este sería óxido de disodio. Cuando hay un elemento de cada uno de los átomos que componen el óxido, hay veces que hay que escribir el prefijo mono para el oxígeno. ¿Cuándo? Pues cuando hay un átomo de cada uno de los elementos, como en este caso, y el átomo de la izquierda, en este caso el hierro, tiene más de un número de oxidación positivo. Si os fijáis, el hierro tiene números de oxidación más 2 y más 3, tiene más de 1 positivo. Por lo tanto, en este caso, hay que incluir el prefijo mono delante del oxígeno. Aquí, como prefijo 2, nunca se pone mono. Sería monóxido de hierro. ¿Aquí habrá que poner el prefijo mono? Pues no hay que poner el prefijo mono porque el magnesio solo tiene número de oxidación más 2, solo tiene 1. Luego este sería óxido de magnesio. Repito, el único caso en que debe usarse el prefijo mono es en óxidos del tipo MO, donde hay un átomo de cada uno de los elementos, en los que el elemento de la izquierda, el que no es el oxígeno, tiene más de un número de oxidación positivo, como este caso el hierro. Aquí, como solo tiene 1, no se pone el mono. Y en el otro elemento, en el elemento que no es oxígeno, jamás se pone el mono. Bien, ahora vamos a hacer una cosa. Les voy a poner una serie de compuestos para que los formulen por esta nomenclatura sistemática. Denle pausa al vídeo y cuando lo tengan, vuelven a reanudarlo. Bien, como ha ido, vamos a poner las soluciones. ¿De acuerdo? Espero que os haya ido bien. Vamos a ver ahora la nomenclatura stock. La nomenclatura stock se emplea siempre la palabra óxido sin prefijo, la preposición de
Y aquí se emplea el nombre del elemento que acompaña el oxígeno. Y entre paréntesis vamos a escribir el número de oxidación de ese elemento si tiene más de un número de oxidación. Si solo tiene un número de oxidación no se indica. Lo vamos a indicar en números romanos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo tengo este óxido, recordemos que el elemento, si hay oxígeno o flúor, siempre este tiene el número de oxidación negativo. No hay flúor, pero oxígeno sí. Luego este es menos 2. En los óxidos el oxígeno siempre es menos 2. 2 por 3, menos 2 por 3 es menos 6. ¿Por qué número tengo yo que multiplicar 2 para que me dé 6? Pues por 3. ¿De acuerdo? Para que la suma de números de oxidación sea 0. Eso significa que el hierro tiene que ser más 3 y este óxido se nombraría como óxido de hierro 3. Vamos con el siguiente. El oxígeno tiene número de oxidación negativo menos 2. 2 por menos 2 es menos 4. Luego el manganeso tiene que ser más 4. Sería óxido de manganeso 4. El siguiente. El oxígeno es menos 2. Luego, como hay 1, 1 por menos 2 es menos 2, el sodio tiene que ser más 1. Pero fíjense que el sodio solo tiene un número de oxidación. Luego no se pone. Óxido de sodio. El siguiente, el oxígeno es menos 2 y para que sea neutro el compuesto, el óxido, el hierro tiene que ser más 2. Aquí sí que tengo que poner óxido de hierro 2 porque el hierro tiene más de un estado de oxidación, tiene más 2 y más 3. Pero aquí el magnesio solo tiene el más 2. Luego no hace falta decir, no se puede decir, mejor dicho, óxido de magnesio 2, sino que sería óxido de magnesio. ¿Por qué? Porque el magnesio solo tiene un número de oxidación positivo. Bien, vamos a hacer ahora estos ejercicios, paráis el vídeo y cuando los tengáis lo reanudáis. Bien, espero que os haya ido bien. Vamos a poner las soluciones, que son estas de aquí. Bien, estas que tenéis aquí. Otra nomenclatura que es muy similar a la stock, que se llama la nomenclatura con números de carga, que es igual que la stock, pero en vez de utilizar el número en números romanos, se usa en números arábicos, números normales, seguidos del signo más. Transformar todos los nombres estos en esta nomenclatura, en vez de 3 en números romanos 3 más, aquí 4 más y aquí 2 más. Igual con la otra serie de compuestos que pusimos. Vamos a ver ahora cómo se formulan los óxidos. Por la nomenclatura sistemática, colocamos a la izquierda el símbolo del elemento y a la derecha el oxígeno. Fíjense que es al revés de cómo es el nombre. Y como subíndices, los números que indican los prefijos numerales del nombre. Vamos a ver ejemplos. Si os digo trióxido de diníquel, ponemos primero el níquel, que como hay un prefijo di, tiene que llevar un 2. Luego colocamos el oxígeno, que como tiene un prefijo tri, significa 3 oxígenos. La nomenclatura stock y la nomenclatura con número de carga, que es muy similar, se formula de la siguiente manera. Siempre al revés que como se nombre. Colocamos primero a la izquierda el símbolo del elemento que acompaña el oxígeno y a la derecha el oxígeno. Y podemos hacer dos cosas. O bien intercambiamos los números de oxidación sin signo y simplificamos si es posible, o bien, pues como sabemos que lo del oxígeno es 2, hallamos cuántos átomos de oxígeno multiplicando por menos 2 se necesita para que el compuesto sea neutro. Vamos a hacer algunos ejercicios. Monóxido de cobre. Al decir mono significa que hay un solo oxígeno y que se pone así porque el cobre tiene más de un número de oxidación positivo. Luego sería CuO. ¿Qué haríamos por stock? Pues por stock sería óxido de cobre, el oxígeno es menos 2 y que el compuesto es neutro. Luego el cobre tiene que ser más 2, sería óxido de cobre 2. En números romanos, para la notación stock y para el número de carga, en número arábigo con el signo más después. Seguimos. Óxido de azufre 6. Recuerden que siempre escribimos al revés del nombre. Pero el azufre y luego el oxígeno. El oxígeno tiene un número de oxidación menos 2 y el azufre más 6. Para que el compuesto sea neutro necesitaré 3 por 2 menos 6, pues 3 oxígenos. Otra forma de formularlo sería, volviendo a escribir esto, pues intercambiando los números de oxidación pero sin signo. El 2
lo cambiaría al azufre y el 6 lo cambiaría también sin signo del azufre al oxígeno. Me quedaría SO6 y se puede simplificar porque el 6 es divisible entre 2 y la fórmula correcta SO3. De las dos maneras da SO3. Con número de carga sería óxido de azufre, en vez de 6 en números romanos, 6 en número arábico y el signo más. El nombre sistemático, trióxido de azufre. Ahora debo de formular óxido de potasio. Escribo los elementos en orden contrario al nombre. Primero el potasio y luego el oxígeno. Y ahora tengo el oxígeno es -2 y el potasio es +1. ¿Cuántos potasios necesito yo para que el compuesto sea neutro? ¿Por cuánto tengo yo que multiplicar +1 para que me dé 2? Pues por 2. Luego este sería el óxido de potasio. Hay otra forma de formularlo que es intercambiando los números de oxidación sin signo. Y ahora el 2 sin signo lo paso al potasio y el 1 sin signo, que no se escriben los 1, se pasa al oxígeno. Y me quedaría igual que antes, K2O. El nombre sistemático del compuesto sería óxido de dipotasio. Nombre con número de carga, pues coincidiría con óxido de potasio también. Bien, dióxido de estaño. Obviamente SnO2, una fórmula sistemática. ¿Cómo se llamaría esto? Pues si el oxígeno es -2, 2 por -2, para que sea neutro el estaño tiene que ser +4. Luego sería óxido de estaño 4 o óxido de estaño 4+. Óxido de níquel 3. Bueno, pues lo mismo. El níquel y el oxígeno, siempre al revés del nombre. El oxígeno tiene número de oxidación -2 y el níquel +3. ¿Cuántos oxígenos tendría yo que poner para que sea neutro? Pues 3 por 2 -6 y 2 por 3 +6, daría 0. O bien intercambiando los números de oxidación, el 3 sin signo le iría al oxígeno, NiO3, y el 2 sin signo le iría al níquel, Ni2O3. No se puede simplificar, se queda así. Y esto sería óxido de níquel 3+ o trióxido de diníquel. Bien, vamos a poner ahora en pausa el vídeo para completar esta tabla. Bien, lo habéis hecho, pues vamos a poner las soluciones. Bien, espero que hayáis tenido suerte y acierto. Dijimos que los óxidos eran combinaciones del oxígeno con todos los elementos excepto con los halógenos. Cuando el oxígeno se combina con los halógenos, se escribe el oxígeno a la izquierda. Pero ojo, el número de oxidación del oxígeno sigue siendo el negativo, salvo cuando actúa con flúor. ¿Cómo se nombrarían? Solo hay una manera de nombrarla, que es la nomenclatura sistemática. Se nombra primero, como siempre, al revés, primero el que está a la izquierda, que es el halógeno acabado en uro, si es flúor, fluoruro, si es cloro, cloruro, si es bromo, bromuro, si es yodo, yoduro. D, luego se pone el prefijo numeral que hay en el oxígeno, di, tri, tetra, en este caso tri, y la palabra oxígeno. Luego este sería dicloruro de trioxígeno. Y ojo, no hay más formas de nombrarlo. No hay otra nomenclatura stock aquí, no se puede usar. Este sería el dicloruro de pentaoxígeno. Este, el dicloruro de heptaoxígeno. Este, el dibromuro de oxígeno. Este, el diyoduro de pentaoxígeno. Y si lo que quiero es formular, pues es muy fácil. Pongo los elementos en orden contrario al nombre y el prefijo numeral me dice cuántos átomos hay. De oxígeno 3 y de bromo pues hay 2. O3, Br2. Bien, dejamos unos minutos de vídeo y cuando acabéis, ahora ponemos las soluciones. Pues muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en una futura ocasión.